México expresa su preocupación por la falta de cumplimiento de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. El tema es Bolivia. Manifiesta México su profunda preocupación por la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos que vigilan tanto la residencia como la Embajada de México ante el Estado Plurinacional de Bolivia desde el pasado 11 de noviembre. Llama a las partes que integran al Estado Plurinacional de Bolivia para respetar y cubrir cabalmente las obligaciones del Estado boliviano respecto del artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que deben ser cumplidas, evidentemente. El tema es que la canciller del gobierno de facto de Bolivia, Karen Longaric, dijo a través de su cuenta de Twitter que Bolivia es un país respetuoso de las inmunidades diplomáticas y negó que las fuerzas públicas o la fuerza pública fuera a ingresar a la Embajada de México. Hay que recordar que no es cualquier cosa porque están asilados dentro de la embajada. O sea, recordemos que Bolivia está cruzando por un golpe de Estado, está cruzando por una circunstancia compleja sin duda, y que México ha asilado a un grupo de personas que han formado parte del entorno político que ha sido golpeado por esta circunstancia. Así que pongámosle atención al tema, no es una cosa cualquiera lo que está ocurriendo. Está diciendo el gobierno de facto que su país es respetuoso de las inmunidades diplomáticas. El gobierno mexicano ha calificado de excesiva la vigilancia que mantienen los servicios de inteligencia y seguridad bolivianos, como digo, en la residencia de la embajada, en la residencia y en la embajada ante este Estado Plurinacional de Bolivia. La Cancillería identifica que todo esto empezó desde el 11 de noviembre, un día antes de que Evo Morales dejara Bolivia en un avión militar mexicano para asilarse en México. Está todo el recuento del asunto. La Administración Federal llamó a respetar el Convenio de Viena, como le digo. En el documento de la Cancillería se indica que el gobierno mexicano tiene confianza en que se respetarán los inmuebles diplomáticos, así como las autoridades de Bolivia respeten, así como está pidiendo también que las autoridades de Bolivia respeten la integridad de los agentes diplomáticos acreditados. Estamos viendo que horas después, la canciller, después de que México emitió este pronunciamiento, la canciller del gobierno de facto señaló a través de Twitter que Bolivia es un país respetuoso, como le acabo de informar. ¿Qué es lo que ha dicho al respecto? Evo Morales, por su parte, el presidente de Bolivia que renunció al Congreso, ante el Congreso de su país, pero que no ha recibido ni aceptación ni rechazo de su renuncia, pues está planteando desde hace varios días que él es presidente de Bolivia hasta el 22 de mayo, que es cuando el plazo legal le indica que es su periodo y su mandato vigente. Evo Morales repudió la excesiva vigilancia y el uso de drones en la Embajada de México en La Paz, en Bolivia, a través de su cuenta de Twitter. Morales acusó al gobierno de facto boliviano de violar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ahí están los mensajes de Evo Morales, con algunas fotografías que él mismo ha compartido. Repudiamos que el gobierno de facto, al estilo de la dictadura militar, viole la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas al cercar la residencia mexicana con policías y utilizar drones que violan su espacio aéreo para amedrentar y poner en riesgo la seguridad de los asilados. Y bueno, pues estamos esta mañana en posibilidad de conversar con la embajadora de México ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, la embajadora Luz Helena Baños, a quien le agradezco como representante permanente de México que me tome la comunicación para saber cuál es el punto en que estamos con este tema que acabo de mencionar esta mañana. Buenos días, embajadora, gracias que me toma la comunicación, bienvenida. Buenos días, Carmen. Muchos saludos a tus escuchas. Nos da mucho gusto estar contigo de nuevo. Muchas gracias, embajadora. Pues estamos viendo esto. ¿Cuál es el reporte que nos puede compartir esta mañana? Porque lo que estamos aquí viendo es la preocupación de México, de esta vigilancia extrema. ¿Tiene temor México de que pudieran ingresar a llevarse a los asilados? ¿Cuál es el punto más grave de la situación?
Mira, Carmen, yo creo que lo más grave de todo es el incumplimiento de una convención que es vinculante para los dos países en este caso y pues prácticamente es la base esencial de las relaciones internacionales, de las relaciones diplomáticas y por lo tanto pues a ningún país le conviene que no se respete. Esa sería nuestra principal llamado en este momento. Hemos estado muy preocupados, lo hemos expresado así en los medios, lo hemos expresado así en las organizaciones internacionales, porque por lo que hace a nuestra parte, pues lo hemos informado de manera inmediata a la presidencia del Consejo Permanente de la organización, para tomar nota, para tener informados a todos los Estados miembros de una situación que es inaceptable para todos nosotros. La preocupación radica en que hay gente fuera de la embajada. ¿Se confirma o no lo que Evo Morales ha planteado de que hay vuelo de drones sobre la embajada y la residencia mexicana en Bolivia? Mira, nosotros hemos hecho un comunicado de prensa y podemos encontrar los principales elementos de nuestra preocupación. Se han difundido también fotografías. Las imágenes creo que hablan mucho más que cualquier texto. Es inaceptable el despliegue inusitado de fuerzas de seguridad, de fuerzas policiales, pues no es una buena señal en las relaciones diplomáticas. En el caso específico de de la residencia oficial de México en Bolivia, pues es público que hay una serie de personalidades que están bajo nuestra protección y que eso lo hace doblemente preocupante. Simplemente hemos dado un llamado de alerta para que esto no suceda. Por la información que tenemos, esto se ha minorado. Esperamos que así permanezca. Nos parece fundamental para poder tener unas relaciones diplomáticas adecuadas que esta convención se cumpla. Embajadora Baños, déjeme compartir con usted y con el público lo que el presidente López Obrador dijo esta mañana, hace unos minutos, en Palacio Nacional en su conferencia de prensa sobre el tema. Déjeme escucharlo y regreso con usted. Había esta situación que era violatoria pues al derecho internacional, al derecho de asilo, a las convenciones que hay para proteger al personal de la embajada y a quienes habitan en las embajadas. Hay todo un protocolo, había demasiada seguridad. En el caso de la Embajada de México en Bolivia, hubo un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores expresando nuestra inconformidad y tengo noticias de que aminoró considerablemente esta situación de vigilancia extrema en nuestra embajada en Bolivia. Ese es el informe que tengo. Pero sí, se presentó esta protesta pública por esta situación. ¿Esto sería una especie de presión al gobierno mexicano para que haya un reconocimiento por parte de su gobierno al actual gobierno en Bolivia o a quien detenta la autoridad en Bolivia, presidente? No quiero yo expresar una opinión sobre esto. Corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores hacerlo en su momento. Estamos en espera de que se aclaren muchas cosas. Queremos ver si se va a convocar elecciones, quién va a participar en las elecciones, tanto en la organización, si van a poder participar todas las fuerzas políticas, si se va a restablecer
el orden legal en Bolivia. Todo esto en el marco de nuestra política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, pero estando pendiente de lo que está sucediendo. Más en lo que tiene que ver con nuestra representación diplomática. Sí, presidente. Yo solo era una duda de la exposición que nos hizo de las mineras, si pudiéramos verla. Bueno, esto es lo que dijo embajadora Baños, el presidente López Obrador hace un momento, ya lo escuchamos en los mismos términos que usted dijo, más el tema, evidentemente fundamental, que es si habrá o no condiciones para restablecer el orden constitucional en Bolivia. Usted que está como representante permanente de México ante la OEA, ¿qué nos puede informar, qué nos puede compartir, cómo van las cosas para este tema? Nosotros desde la OEA hemos estado muy pendientes, hemos estado participando en todas las sesiones del Consejo Permanente, hemos reiterado lo que el señor presidente ha dicho esta mañana. El pasado 12 de diciembre hubo una sesión extraordinaria del Consejo Permanente solicitada por las autoridades bolivianas para recibir al expresidente Quiroga, que después estuvo en México también, y ahí hemos reiterado exactamente lo mismo. Estamos deseosos, estamos interesados en que las elecciones bolivianas se celebren con todo orden, y también reiteramos una cosa muy importante, Carmen, que en estos momentos está en el centro de las relaciones bilaterales, es el derecho de los estados asilantes a ejercer su prerrogativa soberana de decir a quiénes protege, a quiénes asila, a quiénes da refugio. No es una cuestión que tengamos que deliberar con nadie, es una potestad soberana que nosotros los estados asilantes tenemos cuando las personas no solamente sean perseguidas, sino también se sientan perseguidas. Y creo que ese es un tema muy importante de nuestra política exterior que debe de ser esclarecido. También creo que es importante para tu público que se lo recordemos. Sin duda, doctora embajadora Baños, dígame una cosa, ¿cómo fue la parte final, cómo fue la parte final de la presencia de Evo Morales en nuestro país? ¿Nos podría informar cómo fue finalmente la decisión de ya no mantenerse en México después de haber sido recibido, haber sido trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a México, el presidente boliviano renunciante, digámoslo así? Es que es difícil saber cómo llamarle al presidente Evo Morales porque ha presentado una renuncia que no ha sido aceptada y por lo tanto mientras eso no ocurra pues sigue siendo presidente hasta que acabe su mandato. ¿Qué sucedió para que Evo Morales decidiera, si lo tiene en su radar, embajadora, irse a Argentina y dejar de estar en México? Carmen, yo creo que es una decisión propia, es una decisión personal, es una decisión que México ha respetado como lo ha respetado en todos los demás casos de las personas que han estado en nuestro país por las mismas causas. Nos parece que no está a consideración el estado asilante en este caso, que es muy respetable. Se le ha dicho también que en México tiene las puertas abiertas. Creo que también es muy importante porque esto es parte de nuestra tradición de política exterior. Entonces, es una decisión que él tomó de esta manera y es muy respetable de nuestra parte. Para cerrar, embajadora, el tema de la OEA, usted ha sido crítica de la gestión que sobre este tema ha tenido Luis Almagro. ¿Está en condiciones la OEA, en ese contexto de cosas, de ser quien pueda participar en un proceso de elecciones que pueda incluir a las fuerzas políticas bolivianas y restituir el orden constitucional perdido con un golpe? Carmen, nosotros hemos expresado nuestra preocupación por el papel que la OEA y que el secretario general jugaron en el caso de las elecciones bolivianas. Creo que sería muy bueno para todos que la OEA fuera una de los observadores, que hubiera otros observadores internacionales, que los observadores cumplieran con su función, no son una parte deliberativa en las elecciones de los estados. Eso sería una injerencia, una intromisión abierta y México no está de acuerdo.
las misiones de observación electoral de la OEA, que también quiero decir que han hecho un gran trabajo en muchos otros casos, pues enfrenta desafíos. En el caso boliviano, creo que hay algunos centros de investigación, algunas personalidades, la Universidad de Michigan, que se han pronunciado simplemente haciendo preguntas sobre algunas cuestiones que pudieran ser inconsistentes. México cree que es muy importante que haya diferentes observaciones internacionales en todas las elecciones, no únicamente en esta. Pues estaremos siguiendo de cerca este proceso. ¿Hay algún plazo, alguna fecha, algún punto en el horizonte que pueda hacer suponer que es próxima la elección en Bolivia? Pues yo creo que se está dando un proceso, estamos muy atentos, tanto desde nuestra propia misión en La Paz como desde la OEA misma. Son momentos críticos, creo que la prudencia es lo mejor que todos los actores pueden hacer en estos casos, y los Estados miembros también. Nosotros tenemos objetivos dentro de la organización, Carmen, pero no tenemos facultades de intervenir en algunas áreas que son del ámbito estrictamente interno de cada uno de los Estados miembros, y México está insistiendo en esto para tenerlo muy presente en la actuación de la OEA, porque si no lo hace de esa manera, mengua su prestigio, y si no hay prestigio, no hay credibilidad. Y nos parece muy importante que, siendo el organismo regional de mayor envergadura en nuestro hemisferio, conserve estas condiciones. Pues seguiremos hablando, embajadora, le agradezco mucho que me tome la comunicación y bueno, damos cuenta, registramos para el público esta preocupación de México acerca de la vigilancia en torno a la embajada y la residencia de México en Bolivia, y bueno, damos también cuenta de lo que periodísticamente se ha reportado, que son estos sobrevuelos con drones precisamente en esta zona identificada con pues territorio mexicano, porque eso es lo que es la embajada y esta zona de representación diplomática en Bolivia. Estamos en contacto, embajadora, gracias por estar aquí y feliz Navidad. Buenos días, Carmen, y igualmente para todo su público. Gracias por tenernos en este espacio tan importante. Buenos días. Buenos días, embajadora Baños, gracias por estar aquí esta mañana. Luz Helena Baños, la representante permanente de México ante la OEA con el tema Bolivia.